Profeta 3 les saluda y continúa la historia del reformador Jerónimo. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Algunos dignatarios de la iglesia le visitaron y le instaron a que se sometiera al concilio. Se le hicieron las más brillantes promesas si renunciaba a su oposición contra Roma. Pero, a semejanza de su maestro, cuando le ofrecieron la gloria del mundo, Jerónimo se mantuvo firme. Probadme con las santas escrituras que estoy en error, dijo él, y abjuraré de él. Las santas escrituras, exclamó uno de sus tentadores. Todo debe ser juzgado por ellas. ¿Quién puede comprenderlas si la iglesia no las interpreta? Son las tradiciones de los hombres más dignas de la fe que el Evangelio de nuestro Salvador, replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: escudriñad las escrituras. Hereje, fue la respuesta. Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. En breve se falló sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Hus había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso tras de él, el mártir exclamó: ven por delante, sin vacilar. Prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración. Dijo: Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas y, como la de Hus, fueron arrojadas al río. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo extinguirse. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpable del delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención. Los edictos del Papa
condenaba los escritos de Wycliffe a las llamas, pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas, comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir. Y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Los asesinos de Auguste no permanecieron impasibles al ser testigos del triunfo de la causa de aquel. El Papa y el Emperador se unieron para sofocar el movimiento y los ejércitos de Segismundo fueron despachados contra Bohemia. Pero surgió un libertador, Ziska, que poco después de empezada la guerra quedó enteramente ciego y que no obstante uno de los más hábiles generales de su tiempo. Era el que guiaba a los bohemios, confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa. Aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Vez tras vez, el emperador, suscitando nuevos ejércitos, invadió a Bohemia, tan solo para ser rechazado ignominiosamente. Los husitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir. A los pocos años de empeñada la lucha, murió el valiente Ziska, pero le reemplazó Procopio, general igualmente arrojado y hábil y en varios respectos jefe más capaz. Los enemigos de los bohemios, sabiendo que había fallecido el guerrero ciego, creyeron que llegaba la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. El Papa proclamó entonces una cruzada contra los husistas y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Proclamóse otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa se reunió dinero, se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes husitas. Confiando en la victoria, un inmenso número de soldados invadió a Bohemia. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran muy superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los husitas, a quienes habían venido a atacar, desde tan lejos permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Repentinamente, un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible desbandó y se dispersó como por un poder invisible. Las tropas husistas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores. De modo que, en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a allegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados,
aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas subsistas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y, dando frente al enemigo, se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaban contra ellos, y aún antes de que vieran a los husistas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano, el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decididísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército, despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural, el que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo, e hizo ir a los ejércitos de Medián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios. Extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Hasta la octava parte se despide Profeta 3. Página Profeta 3, YouTube. Nos vamos. Adiós.